como para tratar de reducir la cantidad de minutos que va a durar la charla, porque ustedes van a tener la posibilidad de tenerlo grabado. A mí me gustaría, porque indudablemente lo que más queda, lo que uno ve, más de lo que uno escucha. Y si lo hace, completamente lo aprende. Entonces, yo le voy a comentar que en el planeta, hace 2000 millones de años más, sigue existiendo la misma cantidad de agua total. Esto está expresado en kilómetros cúbicos. 1.386 millones de kilómetros cúbicos, que significa un kilómetro cúbico día a la novena de metros cúbicos. Sacar los cálculos no tiene sentido, lo pueden hacer ustedes en la casa. Pero ¿qué significa ese número? Que el 97,5% del planeta está compuesto de agua. Indudablemente, si tuviera más tiempo, le diría la superficie que tienen los continentes con respecto a la cantidad de la superficie que cubre el agua en nuestro planeta, y se van a dar cuenta que realmente tenemos agua. Tenemos agua. Es un planeta de agua. Pero ¿qué pasa? De todos estos millones de metros cúbicos de agua que tenemos, solamente, y esto vaya prestando mucha atención porque es importante saber por qué estamos cada vez más complicados en nuestro planeta con el agua potable. ¿Por qué? Porque de esa cantidad, solamente el 2,5% es dulce. Y acá voy a definir que el agua que estamos hablando anteriormente está compuesta por dos tipos de agua, que se denomina agua salobre, acá lo voy a repetir bien, salobre, salina, y agua dulce. El agua potable indudablemente proviene del agua dulce. No vamos a entrar a hablar que indudablemente los adelantos científicos, técnicos en la purificación de agua superan esta cantidad, pero con un costo muy elevado, porque hay zonas como Chile, por ejemplo, que tiene casi su 70% de agua potable, potabilizada de agua en mar. Con equipamiento extremadamente caro, se llega al agua dulce, potable. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que en la placa posterior que viene, hay un dato que es el último párrafo que yo lo remarqué para que ustedes vean la dimensión que posee en cuanto a la capacidad que tiene el ser humano de hacerse del agua dulce, que es vital para su vida, y este porcentaje que está en rojo, 0,008% del agua existente que vieron en el primer párrafo, y es potable. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé a hacer este tipo de estudios, empecé a dar charlas aproximadamente 30 años atrás, que no existían el PowerPoint, eran en filmina, eran diapositivas. La cantidad disponible de agua potable en la Tierra, con respecto a la misma cantidad de agua total que vieron adelante hace 1 minuto y medio, 2 minutos, estaba en el 0,5%. Ustedes me dirán, una pregunta que debe saltar inmediatamente, pero ¿qué pasó? ¿Se fue el agua? No, no, el agua no se fue.
hay un montón de fenómenos, no solamente naturales, sino por el aumento demográfico, geométrico que hubo de población en nuestro planeta. Eso hace reducir indudablemente el porcentaje de agua disponible. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hago notar esto? Porque cuando nos acerquemos a nuestra región, nos vamos a centrar de dos o tres problemas que tenemos en América, más que toda nuestra región, a pesar de que sabemos perfectamente que somos privilegiados con respecto a otros continentes del mundo. Tengan en cuenta que en África, la Organización Mundial de la Salud consideró que un ser humano debería tomar el agua con una cantidad de aproximadamente 2 litros por día. Bueno, hay zonas de África que tienen medio litro de agua. No son tan privilegiados como nosotros. Entonces, lo importante es consensuarse, tener conciencia de cómo la Fundación Rotaria, mediante sus áreas de interés, específicamente de las que estamos hablando ahora, quiere lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Rotaria? Antes que nada, y esto va relacionado, ubicar la paz en el mundo y el bienestar de los seres humanos. Ahora bien, si realmente en estos momentos tenemos una expresión demográfica muy importante, y se la quiero decir porque realmente no sabemos por qué pasan estas cosas desde el punto de vista natural. Acá no voy a empezar a estudiar sobre los desastres naturales que existen, que fueron cíclicos en la historia de la humanidad. Por esa razón, algunos pensadores dicen que el cambio climático existió en muchas oportunidades, que el calentamiento global también, que la era glacial perjudicó cambios en el planeta. Sí, eso es cierto. Nadie lo discute. El tema es que estamos ahora, en este momento. Que existe un cambio climático, yo, por mi experiencia y por mi naturaleza, existe cambio climático. ¿Hay calentamiento global? Existe calentamiento global, pero ese calentamiento y ese cambio climático no es natural, como fueron los de hace 1000, 2000 años antes, 3000 años antes. En cierto momento tenemos aproximadamente 2.200 millones de personas que carecen de agua potable en forma constante. El año 2050 va a ser peor. ¿Por qué? Porque si los 2000, más de 2.200 que tenemos en estos momentos de personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de tener acceso al agua potable, para el 2050 se calcula en 3.900 millones de personas. Y aquí voy a recalcar la importancia que tiene y quizás decir la importancia significa preguntar el por qué no aprovechamos las facilidades que nos da nuestra querida Fundación Rotaria. Porque la Fundación Rotaria no es que sea visionaria por lo que va a pasar, sino que quiere arreglar los problemas cada vez más evidentes en nuestro mundo. Esto uno de los aproximadamente 200 diagramas que hay en el Google a galón. Algunas
ONG dicen 96,5%, otros dicen 98%, pero la realidad, este es un gráfico que nos está diciendo que hay solamente el 3% del agua total como agua dulce. Yo dije 2,5. Hay otros que son mucho más estudiosos o mucho más constantes en sus estudios, en sus aseveraciones, que nos dicen que tenemos ya 2,2% del agua total que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando estudiamos estos tipos de diagramas? El agua dulce, ¿no? El gran porcentaje de esa agua dulce está congelada, está en los glaciares, está en los polos. Entonces, ¿pero qué pasa cuando el calentamiento global incide en la fusión o en que se vaya disminuyendo la cantidad de hielo? Ese hielo surca hacia el mar. Cuando llega al mar, esa agua ya no es dulce, se transforma en agua salobre. Entonces, muchos elementos que lo podemos analizar estando 5, 10, 20 horas, días y meses tratándolo, pero esto es importante que, por lo menos como ustedes tengan tiempo, lo puedan ver. Estos son datos más exactos, está sacado de fuente que ustedes la están viendo. En estos momentos, 2.200 millones de personas carecen de acceso al servicio de agua potable, gestionado. Es decir, que constante, tienen una canilla, tienen un pozo funcionando, tienen una cosecha de agua funcionando en forma constante. Y acá están incluyendo casi 100 millones de personas que beben agua de la superficie. Yo lo vi en el norte de nuestro país. En el Chaco, por ejemplo, yo vi a etnia, a los chicos de la etnia, tomar agua con la mano color rosado. Es decir, que no es tan fácil de entender la necesidad imperiosa que prestemos atención que con nuestra Fundación Rotaria podemos mitigar ese terrible flagelo que va en aumento en la Tierra. Ahora bien, estos son personas que carecen de acceso de agua, pero tengan en cuenta que el área que estamos viendo es agua, saneamiento e higiene. Pero también los datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF nos está diciendo que 3.500 millones de personas carecen de saneamientos gestionados de forma segura, incluidos 500 millones que practican la defecación al aire libre. Y yo les puedo asegurar que en nuestro país yo lo vi. Y muchos de ustedes quizás también. Entonces, mi pregunta que me voy a hacer y la voy a seguir haciendo, ¿qué nos impide tratar de hacer uso razonable de cualquiera de las 7 áreas de interés para mitigar estos daños que ocurren en nuestra humanidad ahora? Pero como ya le dije, esto no se va a acabar ahora, sino que va a seguir empeorando. Le dije que los recursos naturales existen, pero hay recursos que no son naturales, que van en aumento. Por ejemplo, la contaminación terrible que hay en el mundo. Basta hablar solamente de plástico para darse cuenta. ¿Qué está pasando en el mar, por ejemplo?
¿Qué está pasando con los peces? Por la cantidad infernal de plástico que ya es muy difícil que pueda ser eliminado en forma rápida. Además, en todo el mundo, esta misma organización, que por más que haya versiones encontradas sobre la seriedad de la Organización Mundial de la Salud, no tanto en UNICEF, porque UNICEF, desde el punto de vista mío, eh, es mucho más concreto en lo que dice, no tan amplio como la Organización Mundial de la Salud. El 44% del agua residual doméstica no se tratan adecuadamente, y eso lo estamos viendo no solamente en las zonas rurales, en nuestro interior del país, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Acá mismo en Vicente López, esta casa donde yo vivo en este momento fue edificada en el año 1930 y ya tenía cloaca, entre comillas, cloaca. Tenía agua potable, no tenía gas, por ejemplo, usaban gas de garrafa. En estos momentos seguimos teniendo cloaca, pero yo no vi ninguna planta de tratamiento de residuos domésticos. Y ustedes tengan en cuenta que todo lo que se vierte en Vicente López San Isidro, ¿dónde se descarga? Agua arriba donde toma la planta General San Martín de AISA en Palermo. Entonces, se cuenta que no solamente pasa en las zonas rurales, no solamente pasa en zonas lejanas, sino lo que estamos viviendo ya. Acá voy a entrar directamente a hablar de la región, más que de Argentina solamente, porque indudablemente somos países hermanos, convivimos en un área que desde el punto de vista hídrico está muy beneficiada o estaba muy beneficiada, eh, pero está ocurriendo lo mismo que en otras partes del mundo. Tenemos algún tipo de desastres naturales. No voy a entrar a definir cuáles son las causas, pero están. Y tenemos dos graves problemas. Si ustedes entran en la página de argentina.org o en el ente regulador del agua de Argentina, que tiene una página, hace 2 años está diciendo que la Argentina tiene aproximadamente cubierto el 80% de su población con agua potable. Escuchen el dato, 80% de agua potable. No se lo voy a poner. Busquen en el Google, se van a dar cuenta los datos estadísticos. Y casi el 60% de nuestra población cuenta con un sistema de saneamiento adecuado. Mi pregunta ¿es certero? ¿Es cierto? Ustedes mismos lo tienen que definir. ¿Desde dónde? Desde su club, de su compañero rotario. Cuando se decidan hacer una subvención global para esta área de interés, de una forma u otra, para que Evanton apruebe su subvención global, le van a tener que poner datos de las necesidades de la comunidad para lograr esta subvención. Datos primarios
para comenzar a pensar y ahí vamos a recibirnos muchas sorpresas. Si no lo hacemos, va a ser imposible que se nos otorgue la posibilidad que se apruebe una solución global. Entonces vamos a empezar a entender cuál es el verdadero drama que tenemos en esta área de interés, en no solamente Argentina, sino en nuestra región. Acá hay una definición que la van a seguir, si a ustedes les interesa el tema, que se denomina escasez hídrico. Escasez hídrica. ¿Qué significa eso? Que la distribución del agua potable o agua dulce es desigual. Y esto se acrecenta también por el cambio climático, por el calentamiento global. Ustedes fíjense en lo que pasa en Bahía Blanca. Ustedes fíjense en qué es lo que está pasando cuando Corpus, en Brasil, cierra su compuerta. Nuestro Paraná disminuye su volumen a tal instancia que hace un año y medio nosotros fuimos al delta y los animales estaban a 2 metros de la orilla del Paraná tomando agua. Es decir, que se bajó el consumo y los metros cúbicos por hora que circulaba por el Paraná. Entonces, ahí ya no es una tendencia natural solamente nuestra. Hay un motivo. Entonces, eso significa estrés hídrico, porque hay momentos que nos inundamos, hay momentos extremadamente de sequía. Lo mismo pasa con los incendios forestales. El cambio climático. Yo viajo al norte de mi país de hace aproximadamente 50 años. Yo para cruzar el Bermejo a visitar un ingeniero azucarero era época de gobierno no democrático, el puente estaba cerrado y cruzábamos en canoa. Yo le puedo asegurar que visitar Bolivia en verano era vivir o morir. ¿Por qué? Por la cantidad de velocidad, la altura que tomaba el Bermejo por la lluvia de verano, que comienza en septiembre y termina en febrero. En este momento que estamos ya en el mes, entrando en noviembre, tiene cruzan caminando el Bermejo. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Desapareció el agua? Hay motivo por el cual existe realmente cambio climático, calentamiento global. ¿Ustedes se acuerdan que los incendios, por ejemplo, en nuestro país, se daban en determinada zona y ahora están llegando al sur los incendios? No tiene nada que ver con el agua, pero también impacta. ¿Por qué? Porque existe la sequía. Entonces la sequía, no solamente ya que tenemos poca agua con respecto a la cantidad de habitantes en el planeta, sino que tenemos menos cantidad disponible. Disponible. El agua está. El agua no se pierde. Sigue siendo hace más de 2000 años la misma cantidad del agua. Total. Entonces, a ver,
Sigo repitiendo lo mismo. Nuestras comunidades pueden ser regaladas, pueden ser sostenibles con una subvención global de agua, saneamiento y higiene. Yo estoy completamente seguro que sí. También pienso, cuando yo entré a Rotary, no existían las globales, no existían los matching grant, existían las subvenciones compartidas. Hacer una subvención compartida hace 33, 34 años significaba 1 o 2 años trabajando para hacer una subvención compartida. Y no eran de áreas de interés, eran de otro tipo de razones por el cual Rotary estaba interesado en llegar a su objetivo de la paz y el bienestar de las personas en el mundo. Este es un cuadro que se lo pongo, léanlo como ustedes puedan. ¿Qué pasa con respecto al cambio climático? ¿Cómo impacta sobre el agua? ¿Y cuál es el efecto de la salud? Y eso es certero. Después voy a hablar de un tema que todos lo tienen que conocer, porque es muy importante para la subvención global, que es, a pesar de que tenemos agua, tenemos dos, tres, cuatro fuentes de agua subterránea muy grandes. Esas napas se están moviendo de forma constante, no solamente por el movimiento de las precapas del subsuelo nuestro, desde que se creó el continente americano. ¿Por qué? Porque hay elementos que son nativos de esas napas. Entonces, esto es certero, esto es cierto. Eso lo pueden verificar ustedes, lo van a tener que verificar en cada decisión que tomen. Pero ustedes miran, pero, a ver, Armando, esto sería imposible hacerlo. No, no, para nada. Porque ahora tienen mucho más armas para hacer una solución global. Cada vez Rota le da más elementos que están por escrito. Ustedes fíjense que las pautas para lograr una solución global del área de agua, saneamiento y higiene tienen 71 hojas. 71 hojas. Y todos dirán, pero lee 71 hojas. Sí, querido amigo, somos Rotarios. Lo podemos lograr. Y ahora mucho más que tenemos una asociación de técnicos auditores que no solamente auditan las subvenciones globales, sino que ayudan a llevarlas a cabo, que son los cadres. Y por esa razón es fortuita nuestro distrito, por segunda vez en los 10 últimos años, tuvo tiene un subcomité de cadres. Ya cuando llegue el momento voy a explicar un poquito más qué significa. Seguimos con las problemáticas del agua. Estas son pequeñas cosas que ustedes las conocen. Ustedes fíjense en un dato del INTA, por ejemplo. El INTA para mí es una de las mejores instituciones que tiene el campo por su forma de trabajar y por su experiencia que tiene cómo hacerlo con profesionales muy capaces. Y yo lo viví, trabajé con el INTA. Y el dato que me llamó mucho la atención que el INTA toma el promedio de lluvia caída anualmente en nuestro país.
Fíjese la coincidencia, el año 24, hasta el año 24 el promedio era de 450 milímetros aproximadamente, 500 milímetros de agua caída por lluvia. El año 24 aumentó casi el 1%. Pero ¿cómo? Si sigue faltando agua. Entonces son un montón de incógnitas que nos podemos hacer una pregunta, pero lo real de todo esto es que si nosotros no tomamos la decisión en nuestros clubes de investigar qué necesita la comunidad con respecto al consumo que tiene de su agua potable, a su saneamiento que tiene, y acá hay un tema que cada vez en Argentina, hablo de mi país, le están dando menos oportunidades de formar al ser humano en la higiene que debe tener desde que nace hasta que se despide. Y eso nace en la casa, en el hogar. Eso nace en las escuelas, primaria o secundaria. Ustedes tienen la respuesta. Yo no la puedo dar, porque soy rotario. Pero yo, antes que nada, ustedes como rotario, dentro de su ser interno, aplican la prueba cuádruple. Entonces, de ahí van a sacar la respuesta si realmente es certero o no que la higiene comienza en nuestro hogar, en nuestro colegio, en primario, secundario. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Eso no es la respuesta que ustedes se deben dar. Ustedes fíjense, acá dice, lo primero para solucionar el problema es el consumo razonable, eficiente del agua. La Organización Mundial de la Salud, hace 10, 15 años, puso como tope importante para tratar de llegar a este consumo eficiente de 100 litros por día, por persona, o per cápita, como se llama, en el uso razonable. Acá incluye el baño, el lavado de manos, lo que necesita para tomar, la cocina, los servicios sanitarios, todo. Ese es el valor de hace 10, 15 años. Estados Unidos en estos momentos, Estados Unidos en estos momentos, el consumo bajó a 70 litros por persona por día. Ahora bien, ustedes miran, ¿por qué nos dice eso? Pues si nosotros ahorramos lo máximo posible. Bueno, solamente anden por Cava y se dan cuenta que nos damos el lujo, que ya que el agua no es barata, que se limpia las veredas con agua potable. Sin tener en cuenta que en los barrios periféricos o en el Gran Buenos Aires vemos el fin de semana lavar los autos con agua potable. Entonces, ¿tenemos que cambiar los hábitos? Sí, pero ¿cómo? Nosotros tenemos arma como Rotario de cambiar hábitos, pero es un trabajo excelente, complejo, con decisiones a tomar entre todos los miembros de un club. Y digo todo porque todo un club, cuando hace una solución global, tiene que estar involucrado. Acá puse menor utilización de productos químicos. Eso se da mucho en
en dos grandes rubros que del agua dulce, dígase dulce potable en algunas regiones, que consumen el 70% del agua para que sus frutos rindan expectativas de vida que son la ganadería y la agricultura. Entonces, hay muchas razones por las cuales nos preguntamos constantemente qué es lo que está pasando. ¿Hay infraestructura de depuración de agua? Sí, en Argentina hay, en las grandes provincias, en grandes capitales de provincia, pero no tiene en forma razonable todo el país. No, no es cierto, no es certero. O sea, y el otro tema que es fundamental, pero no solamente en América, sino en todo el mundo, es la deforestación. Brasil, por ejemplo, que era prácticamente el mayor beneficiario de sus ríos por el Amazonas, es un hilito de agua que corre por el Amazonas en todo momento por la deforestación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay cambio climático? ¿Hay calentamiento global? ¿Es natural? No, no es natural. La deforestación no es natural. Entonces, el problema del agua que tenemos en Argentina, en nuestra región, es, es la escasez. Sí, es la escasez porque cada vez en el norte, que le voy a poner una provincia que es mi provincia nativa, que es Tucumán, todas las navidades en media hora llovían 60 milímetros de agua. Temperatura promedio 43, 45 grados. Cuando yo vine a Buenos Aires, tenía 13, 14 años, en Navidad teníamos 24, 26, 27 grados. Ustedes hagan un pequeño examen físico que pasa en los últimos 5 años. ¿Cuál es la temperatura promedio de Buenos Aires ya? ¿Estamos en 24 grados? No. Hay días en verano que ya estamos arriba de los 35, 36 grados. Entonces hay algo de cierto hay cuando el río suena porque agua trae. Entonces hay versiones totalmente divididas con respecto a si existe o no existe cambio climático. Eso desde el punto de vista nuestro como notario no nos debe importar tanto como si nuestra comunidad tiene la capacidad de tener en su casa agua potable, un saneamiento razonable y que sus hijos y la comunidad sea entrenada en el buen uso de la higiene. Bueno, esto es exactamente lo que estoy hablando, está resumido, sigue siendo resumido acá, pero yo les quiero explicar lo siguiente. Para hacer una sumisión global de agua, saneamiento e higiene, antes les voy a explicar cuáles son los primeros eh, datos que necesitamos como club para saber si nuestra comunidad necesita agua, saneamiento e higiene. Pero todos tenemos que conocer, y esto va para la región,
pero no para nuestra región, sino para toda América, de Alaska a Tierra del Fuego. El agua de las napas tiene diferentes elementos nativos desde que hace 500, 600 millones de años conformó el continente americano. Elementos que son comunes de Alaska a Tierra del Fuego: arsénico, nitrato, manganeso. Todo el mundo, cuando le pido que me hagan un análisis de la fuente de agua, van a un laboratorio de análisis de agua, le hacen todo: menos arsénico, menos nitrato, menos nitrito, menos fluoruro. Pero digo, bueno, ¿por qué no hacen arsénico? Es caro. Bueno, estamos fritos. ¿Por qué? Querido amigo, el arsénico está a 20 kilómetros de Plaza de Invierno o menos. El arsénico lo tenemos casi ya cercano a Plaza de Mayo. Ojo, estamos hablando de la napa, del subsuelo nuestro. ¿Cuál es la napa que más se usa desde Córdoba hasta La Pampa, hasta al sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, que es una de las napas de donde nosotros nos surtimos en los pozos de, de profundidad, que se llama Puelche? Su nombre se llama Puelche. Está entre 60 metros de profundidad y 120 metros de profundidad, y ya no es la misma de hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Cambió. Decir los motivos en este tipo de charlas sería muy tedioso, pero el último análisis que yo comprobé en una localidad cercana a 60 kilómetros de acá, el valor del arsénico estaba sobre el indicado por el Código Alimentario Argentino, que es un ejemplo de Código Alimentario Argentino con respecto al agua potable, porque está a la par de la FDA, de la EPA y de la Organización Mundial de la Salud. Tienen exactamente los mismos parámetros. Y acá viene una cosa importante: ¿por qué? Cuando uno hace una sumisión global, antes de lo primero, que es conocer nuestra comunidad, cuando ya la comunidad está convencida que le viene una ayuda espectacular de una serie de personas que están dentro de un club rotario, que son rotarios, con ayuda de la Fundación Rotaria, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de subvención es saber con qué agua de fuente tenemos. Yo se lo puedo asegurar, que es lo que quizás mayor cueste entender. Cuando la Fundación Rotaria habla de agua potable, no está hablando de agua cristalina, no está hablando de agua segura, tiene que ser potable. Digo segura porque muchas le ponen cloro y hipoclorito de sodio y dicen, bueno, ya el agua está sanada, está clara, cristalina, no tiene problema. No, señores, hay que hacer un análisis de la fuente. ¿Por qué de la fuente? Porque si sabemos el análisis de la fuente, podemos transformar la mala calidad de agua con esos elementos en realmente potable. Ustedes me dirán, pero bueno, hay lugares que tenemos, como en Santiago del Estero,
tenemos valores de aproximadamente 2 partes por millón, miligramos por litro de contenido de arsénico, cuando el Código Alimentario Argentino coincide con la EPA, la FDA y OMS, que tienen que tener, escuchen el valor, 0,05 miligramos por litro. Y que sea la diferencia. Ustedes, muy poca cantidad. Bueno, si ustedes tuvieron la suerte de ir al norte a una escuela primaria, van a ver los chiquitos de tercero o cuarto grado con los dientes marrones. Esos chiquitos, esos nenes, van a tener un grave problema de salud porque el arsénico no se va del organismo, se concentra. ¿En qué termina? En lo que se llama arsenismo. ¿Y qué es el arsenismo? Es cáncer. Entonces, si yo hago como editor, ojos cerrados, y no tener un análisis de la fuente, y no demostrarle a la Fundación Rotaria que el agua es verdaderamente potable y no referido a los organismos internacionales, sino que yo les comento desde Guatemala a Argentina, todos los países de Sudamérica tienen sus respectivas leyes de parámetros para que el agua sea potable. Esto es importante que lo diga porque si yo me salto de este tema tan importante, a lo mejor les complico la existencia de los rotarios, porque imagínense que tienen que dar el agua potable a una comunidad de una etnia que el laboratorio más cercano está a 500 kilómetros. Pues ¿cómo se soluciona ese problema? En el presupuesto, en los adelantos de tecnología avanzaron tanto en kit de determinación de elementos portátiles que se puede introducir dentro del presupuesto, entrenando a lo que nosotros llamamos en las ciudades periféricas, en las ciudades que están alejadas de grandes ciudades, una junta de agua. Esa junta de agua tranquilamente se lo puede capacitar con un kit de determinación de esos elementos que son realmente muy fáciles de controlar con pequeños kits de determinación. Yo eso lo estoy haciendo muy complejo, pero si queremos hacer una resolución de agua, nuestro objetivo fundamental, tanto los niños como los adultos mayores, tengan mayor posibilidad de llegar a tener una buena salud a través del tiempo. Y acá voy a empezar a hablar un poco sobre la recopilación de datos para tomar en nuestro club una decisión de hacer una subvención de agua, saneamiento y higiene. Todo lo que yo le digo lo magnifiqué de tal forma para comentarles que parece difícil, pero no nos olvidemos que somos rotarios. Para el rotario, no todo es difícil. Indudablemente que quizás lo más difícil en una solución global, teniendo en cuenta en el lugar donde estamos viviendo, por la lejanía de las zonas que más cooperan con las soluciones globales, nos va a costar mucho conseguir sponsors.
Vuelvo a poner un caso de mi club. Hicimos una asociación global para una maternidad de la zona y cambiamos el esquema nuestro a partir de la rehabilitación de los dos distritos, 4825 y 4890. Fue cuando comenzaron las pruebas de las subvenciones distritales y subvenciones globales. Nosotros hicimos 7 ya hasta este momento en los años que tiene el distrito 4895, 7 distritales. Y nunca hicimos una global. Entonces dijimos, bueno, tenemos contacto con los hospitales de la zona, del partido, y fuimos a interesarlo a estos médicos que le queríamos entregar un determinado equipamiento para los bebés recién nacidos. No tuvimos suerte, porque cuando terminamos, después de 2 horas de explicar lo que queremos darle en la subvención global, nos dijeron, no, señores, no necesitamos ese equipamiento. Y aquí nos dimos cuenta que la Fundación Rural, la Fundación Rotaria tiene certeza que tenemos que hacer un estudio previo, qué es lo que la comunidad necesita, si nuestros intereses personales quieren darle lo que nosotros queremos. No sé si está claro el pensamiento. Quizás en comunidades que el Rotary es mucho más proactivo, quizás se acerque a lo que la comunidad quiere, pero no siempre debería ser lo que el club rotario quiere darle a la comunidad. Le va a tener que dar lo que la comunidad necesita, no lo que el club quiere darle. Ahora bien, acá le puse algo que es importante que lo sepan, y es, y es realmente que no están solos. Decirle que no están solos, que lo pueden hacer. Después le voy a explicar cómo. Esto es solamente para que sepan, lo tengan bien grande en sus computadoras, en su notebook, cuál es realmente el objetivo de la fundación. Todos lo sabemos indudablemente, pero cuando más lo leamos y más lo practiquemos, mejor lo hacemos. Estas son las 7 áreas de interés, que todos la conocen. Nosotros en este momento estamos en agua, saneamiento y higiene. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer una solución global, evaluar la necesidad de la comunidad. Y eso previamente, cuando los socios, todos los socios se pongan de acuerdo con la moción de hacer una global grant. Puede haber algún rotario que no quiera. Bueno, para eso hay una asamblea de club, se va a elaborar un acta, y bueno, si fulano A o B no quiere, será que cosa que no lo vi nunca, por lo menos en mi club, porque el que no quería levantaba la mano y decía, yo no estoy de acuerdo, pero voy a participar. Eso es Rotary. Tenemos que lograr en la comunidad un conocimiento mutuo. Y ante todo, tenemos que practicar nuestra empatía de las famosas versiones que existen o circulan de quienes son rotarios en algunas zonas. Y eso nosotros lo vivimos. Usted también de alguna forma u otra lo vivía. El proyecto se tiene que acostumbrar, se tiene que adaptar a las costumbres de la comunidad, pero también los miembros del club se tienen que adaptar a esas costumbres, por más que vivan dentro de la comunidad, porque seguramente los rotarios van a tener la suerte de tener
3, 4, 5 canillas en su casa y a 10 cuadras, 20 cuadras, 1 kilómetro, va a haber una comunidad de 1.500 habitantes que tiene una sola canilla en la puerta o a la entrada del barrio. Tenemos que involucrar a la mayor cantidad de gente posible de la comunidad. Y eso se hace caminando, conversando, buscando personas proactivas dentro de la comunidad que nos sepan ayudar a conformar una solución global. Y acá estoy hablando de electricistas, plomeros, de lo que sea, que estén interesados, que ayuden a nuestro proyecto. Cada vez cuando más estudiamos a la comunidad, mayor entendimiento vamos a tener a la misma. Pero ¿qué pasa? La comunidad nos tiene que ver empático, nos tienen que tener confianza, nos tienen que darse cuenta que participamos en su comunidad, no porque tenemos el poder de darle, sino porque somos rotarios y tenemos el poder de compartir la felicidad de esas personas. Indudablemente todo lo que estoy diciendo, ustedes lo que pueden entrar en My Rotary, cuando entren en su club, al el lado derecho superior hay un signo de búsqueda. Si ustedes quieren, no lo hagan, ustedes me escriben, nos escriben al comité de la Fundación Rotaria, les se lo vamos a mandar directamente a su correo electrónico las pautas necesarias para llevar a cabo una solución global de agua, saneamiento y higiene. Les dije, tiene 71 hojas. Pero ¿qué pasa? Si ustedes las leen sin ayuda es difícil. Bueno, yo les quiero comentar que la ayuda la van a tener. Y acá quiero romper un mito que quizás los más grandes lo tenemos, los más jóvenes son más desinhibidos a esos mitos, que es tratar de callarnos por vergüenza, por tener miedo o por lo que nos están diciendo no entienden. Lo van a entender seguramente. ¿Qué necesitamos para la solución global? Un patrocinador local que es nuestro plus. Somos los que vamos a pedir la subvención global. Pero para pedirla tenemos que buscar mínimamente un patrocinador internacional. ¿Cómo se busca eso? Metiéndose en My Rotary. Tenemos dentro del distrito un comité que se llama Comité Internacional. Tenemos muchas formas de conseguir sponsors. Desde Ecuador, desde Brasil hacia Guatemala, se hacen ferias de proyectos. Lo que pasa es que Guatemala, en Centroamérica específicamente, Colombia y Ecuador, tienen la posibilidad de que clubes rotarios de Estados Unidos y Canadá sean mucho más proactivos con respecto a aportar como patrocinadores internacionales. Seguramente nuestros gobernadores de distrito, con el FGD que tienen asignado, los peores que se quieran quedar por falta de subvenciones globales con el FGD. Yo pienso que ningún gobernador quiere quedarse con el FGD, quiere liquidar su FGD. ¿Por qué? Porque eso significa crecimiento
como Rotario, crecimiento como club, crecimiento como distrito. También necesitamos organizaciones colaboradoras. ¿Dónde encontramos organizaciones colaboradoras? Antes la parte política no era no sagrada. Bueno, yo audité subvenciones globales donde el municipio colaboraba no solamente con la mano de obra, sino con la instalación de las cañerías subterráneas, con la instalación de los medidores de agua, sino también con efectivo. Lo pueden hacer. Colaboradores. ¿Cuáles son los colaboradores más cercanos que tenemos? Nuestro club vecino. Rotaract, Interact, Rueda Interna. Y más que toda la comunidad, porque la comunidad, si sabemos buscar las personas que son especialistas en oficios, por ejemplo, nos va a ayudar a terminar el proyecto más rápido. Ahora ustedes me dirán, pues necesito agua, tengo agua de pozo que tiene una salinidad de 1500, 1600 miligramos por litro de sal. No, no puedo tomar, no, no la puedo tomar. Pero Rotary le puede dar la posibilidad de buscar un equipamiento que transforme el lago salobre en salubre. ¿Por qué? Porque esa palabra, que es muy parecida a un sinónimo, no es un sinónimo. Salubre significa bueno para la salud, sano. Salobre no es sano, porque tiene muchas sales disueltas. Esto es lo mismo que le acabo de decir en muchas palabras, por supuesto. He tratado de ser resumido, de ser, hacer que ustedes vean lo que yo pienso como Rotario, que seguramente muchos de ustedes que están ahí me superan enormemente, porque yo pienso que el Rotario tiene la capacidad de autosuperación por los principios del Rotario. Entonces, no está nada perdido. No, no tengan el temor de no poder hacer una solución global. Basta con que lo intenten, pregunten y nunca se cansen de preguntar. Esto es lo que la Fundación Rotaria desea con esta área de interés. Ya se lo dije en pocas palabras lo que está escrito acá, excepto las becas de posgrado para profesionales de agricultura y ganadería, ¿no? Y pesca, que también puede estar incluido en la solución global, cosas que va a depender de la zona donde estemos con nuestros clubes y los problemas que tenga la parte agrícola o la parte pesquera o la parte ganadera con respecto a la falta de agua eh, dulce potable. Acá están las actividades, los proyectos que se pueden llevar a cabo sin que Evanton lo excluya. Y acá le voy a poner después uno de las cosas que no se pueden hacer en una subvención global. Estos son todos los proyectos que se pueden financiar con la Global. Además de estudiar, de saber la fuente, de lograr un presupuesto completo, cuando hagamos, tenemos
la planilla de Globogram y la enviemos a Evanston, tenemos que asegurar que sea sustentable a través del tiempo. Y eso tiene que ser certero, tiene que ser sostenible en el tiempo. No se puede entregar un equipo, darnos marcha atrás, aplaudir, poner el loguito de Rotary y se acabó el tema de la Globogram. No, señor. Tenemos que definir, comprobar y asegurar que sea sostenible en el tiempo. Eso es como la última meta de la solución global. Acá son dos, unas tantas cosas que no se pueden hacer con esta área. Por esa razón, ya estoy hablando ya casi 1 minuto 20, y le pido disculpas porque realmente es la única oportunidad que algunas veces tenemos de poder expresarnos de lo que significa hacer una subvención global. Ni que hablar de subvención distrital, que es mucho más fácil. Esto es un resumen de todo lo que dije. Acá tengo un memorando de acuerdo que se debe firmar con algunas instituciones colaboradoras, en donde la otra parte se compromete con Rotary a seguir algunas pautas como ser la sostenibilidad de un equipamiento. Es un memorando de acuerdo, está firmado por ambas partes. Este es el comité de nuestro distrito, que depende de la Fundación Rotaria, más el Comité de Servicio Internacional, más My Rotary, más los cadres, no solamente los cadres argentinos, que ya somos 19, Brasil tiene la misma cantidad, teniendo más distritos y más clubes que nosotros, y tenemos una gama muy grande de expertos en las diferentes áreas de interés. En el caso particular de agua, saneamiento, higiene y medio ambiente, los tenemos cercanos a algunos cadres, pero tenemos excelentes cadres en todo Cadre Latam, que somos 170 cadres en una de las 7 regiones de cadre en el mundo, y es una de las regiones que más cadre tiene en el mundo. La dirección la tienen acá, la van a ver indudablemente en su página, en su grabación. Lamento no haber podido tener los datos del otro distrito, porque realmente el otro distrito tiene problemas en comunes con el nuestro, porque estamos pegados, ambos distritos, separados por el río Paraná. Eh, entonces, me gustaría que si el otro distrito eh, difunda también quienes están a cargo de lo que hablé hoy día. Yo conozco a algunos rotarios del distrito 49-45 que hicieron mucho por el agua potable en las comunidades. Realmente muchas gracias, y si tengo tiempo, Miriam, y que hagan alguna pregunta, bienvenido sea. Gracias, Armando. Felicitaciones. A veces el interés de una reunión se da por la constancia de los presentes
y quiero decir que estuvimos ahí todo el tiempo veo con caras muy, muy atentas. Así que les agradecemos muchísimo. Si Estela Maris Lamarque, vamos a hacer tres preguntas para que no nos vayamos muy, muy tarde. Estela, Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? sí, sí. Bien. Sí, sí. Cuando dijo que había que hacer análisis, ¿no? Análisis obromatológicos, ¿corre también eso para la recepción del agua de lluvia? O sea, que todo el trabajo de saneamiento se hace... No Ok, se te escucha, Estela. ¿se Sí, escuchó? y yo te voy a contestar, Estela. El, Sí, el tema del agua de lluvia es una usanza medio de etnias muy antiguas. sí. Yo lo vi en Honduras, eh, en la parte campestre de ciudades de Honduras, y la vi en Salta. Ujú, El tema del agua de lluvia, indudablemente todos tendrán que saber que el agua de lluvia es agua destilada. ujú, Pero ¿qué pasa? Si hacemos una cosecha de agua en zona industrial, ujú, los primeros 10 minutos de caída de esa lluvia tienen que ser separadas, ujú, porque es una lluvia ácida. ok, ¿Por qué es ácida? Porque barre con todos los vapores de la zona industrial. ujú, Generalmente para seguridad en zonas no industriales hacen exactamente lo mismo, se ponen un bypass, o sea, un sí, pasaje de más o menos 5 o 10 minutos, que esa agua no se desecha, va a riego de la casa, va a un jardín o va a lavado, pero nunca se lo puedo tomar, ok, porque el pH es extremadamente bajo. En zonas rurales el ujú, tema cambia. claro. Lo que sí hay que ser precavido que después de que el agua cae por la canaleta, se va al caño receptor, tratar de poner un filtro lo más armado posible para primero secuestrar la cantidad de plantas que pueden haber caído en el techo. eh, y cuando está llegando al tanque generador donde se va a tomar el agua, poner un filtro mucho más pequeño, de abertura mucho más chica, para que el agua sea realmente bien usada. Y Perdón. ya después de los 10 minutos, ya el pH del agua, porque en zonas rurales, industriales o superpobladas con muchos vehículos en marcha, las primeras 5 o 10 minutos no es tan potable. Entonces yo debería, porque tengo un proyecto que son 10 escuelas en Chaco que quieren Mm. una subvención justamente para hacer con cisternas y ese sistema de bypass, como lo hablaste, les tendría que cambiar el sistema de recolección. No, no, lo que pasa es que eh, yo vi dos proyectos del INTA, uno que hicieron en Corrientes y otro que hicieron en San Juan. Lo hicieron, el INTA lo hizo, Ajá. y lo hizo con extrema seguridad de varias unidades de casa. Pero hay un problema en nuestro delta. La casa está muy distante, no se puede hacer en forma global. Hay que Ujú, hacerlo casa por casa. ok, En el caso de Honduras, por ejemplo, cada vivienda que está a 1 kilómetro de distancia entre una y otra es individual el tratado de la obtención del agua y lluvia. ok, Pero es el agua de máxima pureza como agua potable. ok. Muchas gracias. ¿Mm? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede ser?
Sí, Adrián. Bueno, una pregunta Bueno, fundamental. viendo que no hay más preguntas, yo igual Armando dejó Hola, un... hola. Sí, te escucho, yo te escucho, ¿eh? Ah, bueno, nosotros en una zona de Ibicuí, en la zona de donde entra Sí, el puente Zárate-Brazo Largo, tenemos sí. la zona industrial de Campana y Zárate, ¿no es cierto? No, La pero idea Ibicuita sí, más sí, sí. adentro, ¿no? Ibicuí, sí, pero el cruce Brazo Largo no. El Brazo Largo está sobre la ruta 12 en el kilómetro 112,5, que es donde está el puente, más o menos. La pregunta es, como la zona industrial está cerca, ¿cuántos kilómetros se considera la redonda que todavía está ese potencial químico dando vuelta? Porque nosotros No, a queríamos armar ver, algo en esa zona. en Zona, en el caso de Zárate, en el caso de Zárate, de San Nicolás, por ejemplo, eh, para llegar a la zona que tú dices, son muchos kilómetros, no, no es que sea 2, 3, 4 kilómetros, sí, sí, sí. ¿me entendés? O sea, Sí, sí. O sea, siempre, no estaría complicando, digamos, no, la no, no para nada, pero sí zona. siempre purgar, desechar los primeros 10, 15 minutos, dependiendo también de los milímetros caídos. Si vos tenés Claro, una lluvia de 10 milímetros por día, no me dice nada, porque es primero una lluvia sin viento, sí. ya si fuera una tormenta de aproximadamente 50 milímetros por hora, por ejemplo, ya hay mucho viento, Ujú, entonces esas pequeñas gotas, esas partículas de lluvia, van a barrer hacia más kilómetros los gases que están en el ambiente, ¿no? En la atmósfera. perfecto. Entonces, habría que tener cuidado con no tomar directamente en el instante que cae el agua. Hay que dejarlo determinado tiempo y para más seguridad les puede hacer un análisis físico-químico. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? El Bueno, análisis físico-químico en la zona industrial no es el mismo que el análisis físico-químico en agua de pozo, ¿no? tal cual, tal cual. Muchísimas Sigue, gracias. Edith. Sigue, Edith. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Armando. La verdad que más excelente. ¿Sabes qué? Me quedé pensando sobre el tema de la lluvia ácida. ¿Hay algún sistema de control, de medición del grado de contaminación de esa lluvia ácida? Porque después en el riego también se traslada. En algún momento se habló inclusive de la contaminación del arroz. A ver, desde el punto de vista del ser humano, si tuviste la suerte de estar en Estados Unidos, hay zonas que tienen pH 5,5 el agua y la gente vive sin ningún problema. El tema son los contaminantes que puede tener el agua. Ten en cuenta que agua de condensación es agua destilada, ¿me entendés? Que está a muchos cientos de kilómetros o de metros con respecto al nivel del suelo. Entonces, cuando cae una tormenta, l- no los 5 o 10 minutos, los 3 primeros minutos, vamos a hacer todo. Pero no cuesta nada como para tener seguridad absoluta de la zona que vos ponés una cosecha de lluvia, hacer un análisis físico-químico y aclarar que agua es lluvia. Pero menos de 5,5 o 6 de pH no va a bajar. Te digo ácida porque el agua potable, la que tomamos normalmente, está entre 6,5 y 8,2 de pH. Ok. Muchas ¿Mm? gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuando los queridos amigos de AISA quieren poner cloro para que le sientas el olor, tenés un pH de 8,5. Entonces son extremos que hay que tener cuidado nada más. Cuando vos tomes el agua de tu casa y tengas olor a cloro, mi consejo personal es tomarla. No te va a hacer mucho daño.
porque lo que vos estás sintiendo, el olor remanente de la acción del cloro ya a kilómetros de distancia donde se fue dosificado. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo les agradezco muchísimo en nombre del comité de nuestro distrito y del subcomité de ambiente del distrito 4495, y le voy a pedir a Leonel si nos puede hacer un cierre, por favor. Bueno, la verdad que muy importante todos los aportes y la exposición que hizo Armando, y estamos a disposición, tanto el distrito 49-45, junto para poder trabajar en conjunto ambos distritos. Y también ahí yo puse el mail que está a disposición también, que el presidente de Fundación Rotaria de nuestro distrito es Germán, el ex gobernador Germán Castellani, que está a disposición y en la cual, Armando, para la próxima, digo, estaría bueno poder que podamos de parte nuestra también dar los datos de quién está a disposición en Fundación Rotaria. Perfecto. Así que agradecido, y la verdad que muy interesante tu exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas Ustedes lo gracias. merecen. Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Adiós, buenas noches. Que Gracias a pasen todos. bien. Hasta Buenas luego. noches, gracias a todos, buen fin de semana. Buenas Igualmente noches, para un abrazo ustedes. a todos, felicitaciones, muy bueno. Buenas Gracias, noches, Armando. muchas gracias. Gracias. Gracias al comité. Buenas noches. Muchas gracias.